Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, jueves 8 de mayo del año 2025, jueves tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino. Sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Elías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. De pronto le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le comentó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje que anunció el Evangelio de Jesús, siguieron adelante. Llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su camino, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, vemos la acción del Espíritu Santo. Vemos la acción de la evangelización. Pero también vemos a este etíope pagano, pero que quiere entender al Dios de Israel. Por eso es que andaba acá. Levántate, ve y encuentra con él. Era el administrador que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Vemos ya aquí la devoción que están teniendo los extranjeros o los paganos por el Dios de Israel. Sin embargo, no entendía qué es lo que estaba leyendo. Y es aquí donde Felipe toma ese lugar de evangelización, toma ese lugar de catequesis. Por eso el texto es muy claro. ¿De quién está hablando? ¿Es acaso habla de él mismo o habla de alguien más? Por eso Felipe le explica la Escritura. Por eso Felipe le dice: es tiempo de que entiendas, porque si lo estás leyendo y estás viniendo a adorar a este Dios, es necesario que entiendas de quién estás escuchando, de quién estás adorando y de quién se está hablando. Por eso, hermanos, cuando nosotros el Espíritu de Dios nos pide que vayamos, hay que ir. Cuando el Espíritu de Dios nos da palabras para hablarle al hermano, hay que dejarlas fluir.
Cuando el Espíritu de Dios nos da esa luz de enseñanza, hay que darla a conocer a los demás. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escuche al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que si creen en mí, tienen vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabras complicadas. Hay que recordar que es el Evangelio de Juan. Palabras que no logramos entender, así como el etíope que iba leyendo y que no había quien se lo explicara y no sabía cómo interpretar aquella lectura. Bueno, pues así es el Evangelio de Juan. Cuando el Evangelio de Juan nos habla de que Jesús es el pan, está hablando de alimento, pero no el alimento físico que pudiéramos entender. Por eso lo compara constantemente. Sus padres comieron maná y murieron. Así es. A pesar de que Dios Padre les dio alimento en el desierto, ellos nunca entendieron de qué era ese alimento. Ellos siempre lo comían. Ellos simplemente lo tomaban como el alimento para alimentar el cuerpo, mas no el alimento que Dios les estaba dando para alimentar el espíritu. Esa fortaleza, esa creencia, esos signos que Dios estuvo haciendo con ellos, nunca los pudo alimentar. Nunca pudieron entender qué es lo que estaba haciendo Dios allá. Por eso, cuando Juan entiende el significado del pan, cuando Juan entiende el significado de la carne, es entonces cuando el alimento que Jesús nos viene a traer se convierte en ese alimento que va a alimentar nuestro espíritu, nuestro ser interior. Y es ahí donde se va a cumplir esto que está diciendo Jesús. No vas a morir, porque tendrás vida, vida eterna. No aquí, en este mundo no, en el mundo del Padre, en el reino de Dios, allá donde verdaderamente pertenecemos. Porque así es como lo dice Jesús: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Todos nosotros, hermanos, al escuchar el Evangelio, estamos siendo llamados por el Padre, y el camino para llegar al Padre es su Hijo, es Jesús, el Cristo. Hermanos, Dios los bendiga.